Buenas tardes, profesor. Soy Camila Jurich, alumna de cuarto año A del Colegio Américo de Vespucio. Le voy a hablar acerca del trabajo práctico número 1, magnitudes y conversiones. Bueno, le voy a empezar a explicar del tema del trabajo práctico número 1, que trata sobre magnitudes y conversiones. Primero, ¿qué es una magnitud? Una magnitud es todo aquello que se puede medir, ya sea directamente con un instrumento como una regla, un cronómetro, etc., o indirectamente a través de un cálculo matemático, como por ejemplo el tiempo, como 5 minutos, la masa, 2 kilogramos, la aceleración, 9 metros, la fuerza, newtons, etc. En resumen, las magnitudes siempre se expresan con un valor numérico y con una unidad de medida. Buenas tardes, profesor. Soy Camila Jurich, alumna de cuarto año A del Colegio Américo de Vespucio. Le voy a hablar acerca del trabajo práctico número 1, magnitudes y conversiones. Bueno, le voy a empezar a explicar del tema del trabajo práctico número 1, que trata sobre magnitudes y conversiones. Primero, ¿qué es una magnitud? Una magnitud es todo aquello que se puede medir, ya sea directamente con un instrumento como una regla, un cronómetro, etc., o indirectamente a través de un cálculo matemático, como por ejemplo el tiempo, como 5 minutos, la masa, 2 kilogramos, la aceleración, 9 metros, la fuerza, newtons, etc. En resumen, las magnitudes siempre se expresan con un valor numérico y con una unidad de medida. Ahora paso a explicar lo que es una conversión. Una conversión consiste en cambiar de una unidad de medida a otra equivalente, sin modificar la cantidad real de lo que se está midiendo. Por ejemplo, si tengo 80 minutos y lo quiero pasar a horas, hago una conversión. Sabemos que 60 minutos es igual a una hora, entonces 80 minutos es igual a una hora y 20 minutos. Por último, ¿qué es un factor de conversión? Un factor de conversión es una fracción que representa una igualdad entre dos unidades que se utilizan para convertir entre ellas. Por ejemplo, si sabemos que una hora es igual a 60 minutos, entonces los factores de conversión posibles serían una hora igual a 60 minutos o 60 minutos igual a una hora. Ambos son iguales a 1 porque representan lo mismo, pero se usan dependiendo de la conversión que querramos hacer. Ahora voy a hablar de qué es la notación científica. La notación científica es una forma de escribir números muy grandes o muy pequeños de manera más compacta y fácil de manejar. Se usa principalmente en ciencia, matemática y tecnología, ya que permite simplificar cálculos y representar valores extremos con mayor claridad. Consiste en expresar un número como el producto de dos partes. 1. Un número decimal mayor o igual que 1 y menor que 10. 2. Multiplicando por una potencia de base 10. Como por ejemplo, el número 300.000 se escribe como 3 por 10 a la quinta. El número 0,00042 se escribe como 4,2 por 10 menos a la cuarta. Esta notación permite trabajar de forma más ordenada con cifras muy largas o con cifras muy pequeñas que de otra forma serían difíciles de leer o de poder calcular. ¿Qué se necesita conocer para hacer una conversión de unidades? Para realizar una conversión de unidades correctamente se deben tener en cuenta tres elementos fundamentales. 1. La unidad de origen. La unidad en la que está expresado originalmente el valor, como por ejemplo metros, minutos, kilogramos. La segunda es la unidad del destino, la unidad a la que queremos convertir ese valor, como por ejemplo centímetros, horas o gramos. Y 3. La equivalencia entre ambas unidades. Es la relación que existe entre las dos unidades. Por ejemplo, un metro son 100 centímetros, una hora son 60 minutos y un kilo son 1000 gramos. ¿Cómo se realiza el procedimiento de una conversión? El procedimiento para convertir unidades se basa en usar un factor de conversión, que es una fracción equivalente a 1, construida a partir de una igualdad entre dos unidades. Pasos. Por primer paso es escribir el valor original con su unidad respectiva. El segundo paso es multiplicar ese valor por un factor de conversión que tenga la unidad de origen en la que el dominador de abajo y la unidad del destino en el numerador arriba, para que se cancelen las dos unidades correctamente. El paso 3 es realizar la operación matemática, multiplicar o dividir los números. Y el último paso es simplificar si es necesario y escribir el resultado final con la nueva unidad a la que quisimos llegar.
¿Cómo se realizan las operaciones matemáticas y las simplificaciones? Una vez planteada la operación, se multiplica el número original por el numerador del factor de la conversión y se divide por el denominador. Las unidades se cancelan, es decir, que si la misma unidad está arriba y abajo, se eliminan. Finalmente, se puede simplificar el resultado, redondeando o expresando en el número de una forma más simple si es que corresponde. Como por ejemplo, convertir 2 metros a centímetros. Sabemos que 1 metro son 100 centímetros. Entonces, 2 metros por 100 centímetros dividido 1 metro queda igual a 200 centímetros. La unidad metro se cancela y el resultado queda expresado en forma de centímetros. Ahora, a continuación, voy a hablar acerca del práctico número 2, que es el sistema de fuerzas y la resultante. En primero, ¿qué estudia la estática? La estática es una rama de la física que analiza las condiciones en las que un cuerpo permanece en equilibrio. Es decir, cuando la suma vectorial de todas las fuerzas que actúan sobre él es igual a 0. A continuación voy a hablar sobre qué es una fuerza. Una fuerza es una acción capaz de modificar el estado de reposo o de movimiento de un cuerpo, o de producirle una deformación. Es una magnitud vectorial, ya que tiene valor, dirección y sentido. La unidad de fuerza en el Sistema Internacional SI es el Newton. Para representar una fuerza correctamente en un gráfico, se utiliza una escala de fuerzas, como por ejemplo, si la escala dice 300 newtons son igual a 1 centímetro, significa que en cada centímetro en el dibujo o en el gráfico representan 300 newtons. Luego de esto hay que diferenciar entre magnitudes escalares y magnitudes vectoriales. Las magnitudes escalares se definen solo con un número y con su unidad. Algunos ejemplos son como la masa, el tiempo y la temperatura. Las magnitudes vectoriales, además del valor numérico, tienen una dirección y tienen un sentido, como por ejemplo la fuerza o la velocidad. Ahora, ¿qué es un sistema de fuerzas? Un sistema de fuerzas es un conjunto de fuerzas que actúan sobre un mismo cuerpo. Según la dirección de las fuerzas, los sistemas se pueden clasificar en fuerzas colineales, que están en la misma línea de acción y que pueden tener un igual sentido o sentido contrario. Después están las fuerzas paralelas, que tienen direcciones paralelas pero que pueden tener igual o pueden tener distintos sentidos. Voy a hablar de la resultante. La resultante de un sistema de fuerzas es la suma vectorial de todas las fuerzas aplicadas y que actúa sobre el cuerpo con el mismo efecto que todas ellas juntas. Por otro lado, la equilibrante es una fuerza que tiene igual módulo e igual dirección, pero el sentido opuesto a la resultante. Y su efecto es mantener el cuerpo en equilibrio, mantener el cuerpo equilibrado.